Que se van uniendo, vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, tú nos regalas este hermoso tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación, escuchando el llamado que nos hiciste a través del profeta Joel. Vuelvan a mí con todo el corazón. Así que te presentamos, Señor, en esta noche cada uno de nuestros corazones. Tú conoces sus necesidades, que tu Espíritu Santo les siga iluminando para poder atender a ese llamado que escucharon los profetas, para que también cada uno de nosotros escuchemos el llamado que tú nos pides hoy, que tú nos pides en esta Cuaresma, a dónde tú nos quieres llevar, Señor, que sea un tiempo de transformación, que sea un tiempo de reencontrarnos con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que sea un tiempo de renovación en la fe. Danos la gracia que solamente tú nos puedes dar. Mira que somos débiles y a veces fallamos, nos equivocamos, pero tú eres un Padre misericordioso que siempre nos perdona y nos levanta cuando caemos. Por eso danos la gracia del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. También consuélanos en nuestras tribulaciones y dificultades, en el sufrimiento, en el dolor. Por tantas personas que están enfermas, Señor, te lo presentamos esta noche. Familiares, amigos, conocidos, los que están en los hospitales, que tantos conocemos, sea aquí en Nueva York, en otros países también. Señor Jesús, acércate a cada uno de ellos, acércate con tu amor y tu misericordia. Y a nosotros sigue dándonos esa esperanza que necesitamos para seguir adelante, para no desanimarnos, porque ya tú cargaste la cruz por nosotros y también nosotros llevamos nuestra propia cruz, la cruz de la prueba, del sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a llevarla junto contigo para que caminando contigo este Vía Crucis, participando de tu cruz, también podamos resucitar contigo. Así sea. Bien, hermanos y hermanas, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas sean todos a esta reflexión que llamamos Cuaresma, que es obviamente en preparación a la Pascua, que es el culmen, que es el fin por el cual existe la Cuaresma. A mí me gusta siempre recordarle este dato, hermanos. La Cuaresma no es un fin en sí mismo. La Cuaresma es un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque la Pascua es tan importante. La Pascua, el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo y también de nosotros, que necesita 40 días como un tiempo de preparación. Pero no terminamos el Viernes Santo. No, vamos para entrar con Cristo en la Pascua, en su muerte, en su pasión, muerte y en su resurrección, para que también nosotros resucitemos con Jesús. De eso se trata, de eso se trata. Por eso conocemos muy bien estas invitaciones que nos hace la iglesia desde el principio de prepararnos. Y conocemos que hay que prepararse con la oración, con el ayuno, o la penitencia, o la abstinencia, y también con la limosna. Pero hay otro tipo de preparación que la iglesia nos presenta a través de su palabra, que es muy importante, importantísima. Y si nos damos cuenta, en estos días que vamos a misa o escuchamos la palabra de Dios, de que toda la palabra de Dios ha estado preparando al pueblo de Israel para la venida de Jesús, para la venida del Mesías. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? Que hay una conexión entre el Antiguo Testamento, lo que Dios fue haciendo desde el principio, desde el Génesis, hasta llegar a la plenitud de los tiempos, hasta llegar al envío de su propio Hijo, del Mesías, de Jesús, nuestro Salvador. Pero el pueblo fue siendo preparado y se fue preparando a través de los profetas, a través de los enviados,
de Dios. Entonces, hay algo que yo quiero tratar en esta noche. El tema se llama Figuras y tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento. Bien, lo que quiero decir con esto es que Dios fue tejiendo toda la historia de la salvación desde el principio hasta llegar a Jesús y hasta continuar en nosotros hoy en día. Por eso es la iglesia en este tiempo de Cuaresma, ¿qué hace? A ver si nos damos cuenta cuando lo voy diciendo, lo que estamos viviendo en la palabra de Dios cada semana. Es mirar hacia atrás la historia de Israel en el Antiguo Testamento para entender lo que pasó con Jesús. ¿Ok? La iglesia lo va presentando cada semana. Por ejemplo, en la liturgia de los domingos de la palabra, se nos presenta una lectura clave del Antiguo Testamento que tiene una conexión con el Evangelio, que nos quiere decir, mira, eso que sucedió con Noé se cumple en Jesús. Eso que sucedió con Abraham, con Moisés, con David, se cumplen en Jesús. Entonces la iglesia habla de figuras en el Antiguo Testamento que nos hablan de lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento. Y también de tipologías, personajes que son figuras del Mesías, es decir, de Jesús. Entonces de eso quiero hablar porque el gran doctor de la iglesia, San Agustín, este gran doctor de la iglesia que tantas veces ya hemos mencionado, tiene una frase que aparece en el catecismo de la iglesia, que es fundamental. Decía el doctor San Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Como que no lo vemos, pero ya está ahí, como con un velo. Mientras que el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo. Entonces los cristianos comenzaron a ver que todo estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Estaba prefigurado. Y se quita el velo, podríamos decirlo de esa manera. Los cristianos comienzan a entender y ver que todo se cumple en Jesús. Entonces la iglesia habla de lo que es la tipología, lo dice así en el catecismo de la iglesia, en el numeral 128. La iglesia reconoce en las obras del Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Por ejemplo, voy a mencionar sencillamente algunas, así como unas pinceladas, que estamos familiarizados todos cuando vamos a la misa, cuando escuchamos la palabra de Dios. Y así los cristianos comenzaron a interpretar todo el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Muy importante. Todo el Antiguo Testamento es interpretado a través de lo que Dios hizo en Jesús. Entonces, por ejemplo, algunas prefiguraciones. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, del 20 al 21, nos dice, el bautismo, por ejemplo, fue prefigurado en el diluvio. Y dice eso el apóstol Pedro. En los días en que Noé construía el arca, en ella unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo por el que ahora ustedes son salvados. Escuchamos entonces la historia del diluvio el primer domingo de Cuaresma. ¿Ok? El arca, ustedes lo saben, representa a la iglesia. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban dentro del arca. Muchos no quisieron entrar, no le hicieron caso a Noé.
Los 40 días de Noé también prefiguran este tiempo de preparación. Siempre los 40, ya hemos hablado también de eso, del número 40 que aparece más de 100 veces en toda la Biblia. 40, tiempo de preparación. Pero las aguas del bautismo, las aguas del diluvio, siempre, esto yo lo he mencionado en varias reflexiones. Fíjense, cuando Dios va a hacer algo nuevo, hay dos elementos que aparecen. ¿Cuáles son? El agua y el Espíritu Santo. Nunca se le olvide eso. Agua y Espíritu Santo. Cuando Dios crea, ¿qué dice el Génesis? Que la tierra era deforme, cubierta de agua, y el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Qué bonito. Agua y Espíritu Santo. Cuando Noé, el diluvio, lo primero que suelta Noé es aquella paloma que trae la rama, símbolo ya del bautismo, una nueva creación, una nueva creación. Y ciertamente ya en Jesús es bautizado y desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. De la misma manera el Cordero Pascual, esto lo voy a decir así rapidito antes de entrar a algunos de los tipos, figuras de Jesús en el Antiguo Testamento. El Cordero Pascual, que se inmolaba toda la Pascua. Escuchamos algo de eso el domingo en el templo. Los judíos acudían a inmolar animales, corderos, palomas y otros animales en el templo, para conmemorar cuando el Cordero de Dios fue inmolado durante la primera Pascua, cuando Dios pasó hiriendo a todos los egipcios y todos los que habían cubierto las puertas con la sangre del Cordero fueron salvados. Entonces, ¿qué nos dice? Jesús es ¿quién? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el nuevo Cordero. Ya no hay necesidad de más sacrificios. También nos decía que el Cordero tenía que ser inmaculado, sin mancha. ¿Quién es ese Cordero inmaculado y sin mancha? Jesús. Jesús, que se ofrece en cada Eucaristía. Y su sangre preciosa nos redime y nos lava de todos los pecados. Por ejemplo, otra imagen, la nube. San Pablo dice esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Fíjense cómo los cristianos comienzan a interpretar todo el Antiguo Testamento ahora en Jesús. Dice Pablo, no quiero que ignoren, hermanos míos, que nuestros padres estuvieron todo bajo la nube, que pasaron todo el mar rojo, que uniéndose a Moisés fueron bautizados todo en la nube y en el mar, que todos comiendo de una misma carne espiritual y que bebieron todos de una bebida espiritual, porque recibían esta bebida de la piedra espiritual que los acompañaba, y esta piedra era Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Entonces, la nube que acompañaba al pueblo de Dios. Vamos a oír esas lecturas hermosamente en la vigilia pascual, ¿ok? Donde se nos va a remontar toda la historia de Israel. El maná, eso está clarísimo. Jesús lo va a decir en el capítulo 6, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, tienen que comer mi cuerpo. Y los judíos le dicen, Moisés nos dio el maná en el desierto. ¿Qué le dice Jesús? No fue Moisés que le dio pan, fue mi Padre que le dio pan, el maná. Y yo soy el nuevo pan. Yo soy el pan de vida. Quien come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida. Entonces el maná, el pan que Dios dio al pueblo de Israel cuando tenía hambre en el desierto, Jesús se convierte ahora en el nuevo pan. Fíjense que la tradición por eso cristiana dice que el pan, la Eucaristía, es el viaticum que se usa para cuando una persona va a morir y ya está camino a la casa del Padre. Bueno, nosotros no comemos la Eucaristía porque nos vamos a morir mañana, no, pero es el pan que nos acompaña en este desierto, hermanos. Porque hay dificultad,
porque estamos en un desierto. Ya yo sé que el padre Pedro le habló del desierto espiritual, pero es decir, todos estamos en camino. Todos estamos en camino. Esta lucha no termina y ciertamente que con esta pandemia hemos estado batallando día a día. ¿Qué sería si no tuviéramos la Eucaristía? Más difícil sería. Más difícil sería. ¿Dónde encontramos nosotros la fortaleza, el alimento? Así como el pueblo se moría de hambre y acudió a Dios pidiendo y Dios le dio maná, ¿verdad? Para alimentar a ese pueblo hambriento, Jesús nos ofrece: yo soy el pan de vida. Quien come mi carne tiene vida y yo lo resucitaré en el último día. Entonces ustedes me han oído decir muchas veces, hermanos, y valga la redundancia, por eso los sacramentos no son para la otra vida. Los sacramentos son para esta vida, porque son remedios que nosotros necesitamos, vías para ayudarnos a alcanzar la otra. El bautismo, la fuerza del Espíritu Santo, el pan de vida en la Eucaristía, el sacerdocio, el matrimonio, la unción de los enfermos. Todos esos sacramentos son para ayudarnos, hermanos, a llegar a la otra vida. Lo necesitamos, por eso tenemos que acercarnos. Si tenemos la posibilidad de recibir la comunión, es una promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Le dio pan de ángeles, le dio maná, y Jesús nos ofrece ese pan que es su propio cuerpo, que nos dejó la noche antes de morir. Hagan esto en memoria mía. Entonces, eso de Moisés en el desierto se cumple en Jesús, pan de vida. Me extendió un poquito en ese aspecto. El chivo expiatorio existía, donde el pueblo, pues, ustedes han oído del chivo expiatorio, me imagino, se usa como refrán, pero un animal que se tiraba al desierto con los pecados del pueblo. ¿Quién es ese Jesús? ¿Qué dice el profeta Isaías? Y lo vamos a escuchar el Viernes Santo. Dios descargó todos nuestros pecados sobre él, como cordero al matadero, iba en silencio. Entonces Jesús se convierte en ese que lleva todos nuestros pecados de toda la humanidad para salvarnos. Se cumple plenamente en Jesús como cordero llevado al matadero, cargó todas nuestras dolencias. Sus heridas nos han salvado. Ese texto hermosísimo del profeta Isaías que escuchamos el Viernes Santo. La serpiente de bronce. Todos conocemos ese pasaje también del libro de los Números, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios, no está contento porque Dios lo lleva por el desierto. Y dice la palabra de Dios que unas víboras, unas serpientes picaron a muchos, y Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente que la colocara en un estandarte. Ese signo que nosotros vemos en las ambulancias, en los hospitales, ustedes ven que parece una culebra enrollada, ¿verdad? Ese es el signo del libro, de este pasaje de los Números. Dios le dijo a Moisés: quien mire la serpiente será salvado. Entonces, ¿qué dice Jesús en el libro, en el Evangelio de San Juan capítulo 11? De la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado para que cualquiera que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, 14 al 15. Así como esa serpiente que Dios mandó a hacer a Moisés en el desierto para que quienes lo miraran quedaran sanos, ahora Jesús nos dice: el Hijo del Hombre será alzado en un estandarte en la cruz. Quien lo mire, quien lo busque, será salvado, será redimido. Y eso lo oímos en el Evangelio. Cuando el centurión, cuando ve a Jesús morir, ¿qué dice el centurión? Lo escuchamos, hermanos, toda la Semana Santa. Verdaderamente, este era
el Hijo de Dios. Un romano, un pagano. En ese momento recibió la salvación, fue transformado. O el ladrón que todos escuchamos el Viernes Santo, que no era el buen ladrón. A mí me gusta decir, porque los dos eran ladrones, sino que uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Uno pidió perdón y el otro no, ¿verdad? Entonces, ese le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la cruz nos ofrece el remedio, hermano, de nuestra redención. El remedio de nuestro perdón. El remedio de nuestros pecados nos sirve para nuestro perdón. Entonces, todas esas figuras, decía, del Antiguo Testamento, entonces se cumplen en Jesús. Ahora yo quiero entrar en esta segunda parte en lo que son los tipos, ¿ok? Figuras del Antiguo Testamento que representan a Jesús. Y solamente voy a mencionar algunas, una por el tiempo, porque son muchísimas en todo el Antiguo Testamento que sirven como tipología de quién es Jesús, ¿ok? Y nosotros la conocemos y la escuchamos en la palabra de Dios. O esto nos sirva solamente como para refrescarnos nuestra mente y para que cuando escuchemos estos textos maravillosos de la liturgia ahora en la Cuaresma, ¿verdad? Vayamos tejiendo, podríamos decir, vayamos haciendo esa conexión. Mira, lo que Dios dijo siglos antes en el Antiguo Testamento verdaderamente se cumple en Jesús, o se cumplió en Jesús. Jonás, lo escuchamos la primera semana, es aquel profeta que Dios envió a Nínive. Ustedes saben que el Papa estuvo ahora en Irak hermosamente este fin de semana maravilloso, muy emocionante, en el valle de Nínive. Fíjense, y el Papa mencionó la historia de Jonás, de que cómo aquel pueblo le hizo caso a Jonás. Y le estaba diciendo el Papa, ojalá que hoy en día los de esta tierra escuchen ese clamor que Dios hizo a través del profeta Jonás, de convertirse, de dejar el odio, la violencia. Porque recuerden que eso fue lo que le dijo Dios. El pecado no solamente es, a veces uno piensa de una forma moral, no miento, robé, no. Hay tanta violencia, tanto odio, tanto resentimiento. Dice el libro de Jonás que aquel pueblo no sabía distinguir la derecha de la izquierda. Es decir, estaban perdidos. Y el profeta le anunció: en 40 días Nínive será destruida si no se arrepienten. Y sabemos que Dios perdonó a aquel pueblo. Pues Jesús mismo se ve como figura de Jonás. Lo oímos en el libro de Jonás primero, dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jonás 2:1. ¿Qué dirá Jesús? ¿Qué dice Jesús? Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Lucas 11:30. ¿Qué dice Jesús? Clarísimo. Jonás fue una señal y él estuvo en el pez 3 días. ¿Qué nos recuerda? La muerte y la resurrección de Jesús. Que así como Jonás estuvo en el vientre, Jesús estuvo en la tumba y se levantó, resucitó. Entonces es un signo de la Pascua de resurrección. Y Jonás fue eso para el pueblo de Nínive, que se convirtió, escuchó el llamado del Señor. También nosotros debemos pasar ¿de qué? De la muerte a la vida. Debemos de resucitar. Y esta resurrección es ante todo espiritual, ciertamente, porque seguimos en esta vida, seguimos en nuestra carne. Para los que ya murieron, es la resurrección de la carne. Decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Para nosotros, que no hemos muerto físicamente, es la resurrección espiritual.
Por eso es que se habla de muerte. ¿Morir a qué? Al pecado, al egoísmo, morir al odio, morir a tantas cosas que no nos dejan vivir la vida de Dios, la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Abraham, otro tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, pero sobre todo me voy a enfocar en su hijo Isaac. Lo escuchamos, hermanos, el domingo 2 de Cuaresma. ¿Se recuerdan la historia? Está clarísimo ese pasaje hermosísimo del Génesis, ¿ok? Fíjense, un exegeta bíblico, un conocido exegeta bíblico de este país, decía, ese pasaje es único en toda la Biblia, único. Dios tenía preparado el sacrificio de Cristo y ya está claramente en el Génesis. Porque no existe otro pasaje en toda la Biblia y ese pasaje lo escuchamos la vigilia, la noche santa de la vigilia pascual. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo único, al que amas. Fíjense, más claro de ahí. Tu único hijo al que amas. ¿Quién dice eso? Dios de Jesús. Tómalo y ofrécemelo. El Padre que ofrece a su Hijo amado por nuestra salvación. En ese pasaje nosotros no escuchamos esta parte el domingo 2 de Cuaresma, pero sí la escuchamos en la vigilia pascual. Isaac tenía apenas 12 años. 12 años, ¿ok? También una edad muy importante en el pueblo judío. Cuando Abraham obedece el llamado de Dios de sacrificar a su hijo, que en paréntesis digo, hermanos, y lo dije el día en la misa, Dios no pide sacrificio humano, eso sí está clarísimo en la Biblia. Todos los pueblos paganos sacrificaban personas humanas. No. El Dios de la Biblia no pide sacrificios humanos, ¿ok? Al contrario, cuando la gente se convirtió al cristianismo, una de las cosas que fueron desapareciendo fueron los sacrificios humanos. Por ejemplo, sabemos de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Todo ese pueblo que sacrificaba personas a los dioses, dejaron de sacrificar personas porque Dios no pide sacrificios humanos. ¿Okay? Eso es un paréntesis. Por eso este exegeta bíblico dice que ese pasaje no se puede entender si no es a la luz del sacrificio de Cristo. O sea que siglos antes ya Dios había preparado, ya había tenido en la mira, en su mente, en su corazón, el sacrificio de su Hijo muy amado. ¿Quién lo hubiese entendido? Nadie lo hubiese entendido hasta que sucedió con el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces quería decir un dato que aparece en esa lectura muy hermoso. Pensemos en Abraham, este padre fiel, este padre de un corazón grandísimo, el padre en la fe, que es el padre de todas las religiones, que el Papa estuvo ahí en Ur de los Caldeos, donde Dios llamó a Abraham. Él es el padre de los musulmanes, de los judíos y de los cristianos. ¿Okay? Por eso tan importante esa fraternidad, decía el Papa, ¿no? De que somos hijos de un mismo padre. Venimos de una misma descendencia en Abraham. Entonces, cuando este padre, Abraham, que tiene a su hijo amado, Isaac, que se lo dio Dios, Dios se lo pide en sacrificio. Cuando ellos van a la montaña, recuerdan el pasaje, cuando van a la montaña, Dios le pone la leña del sacrificio a su hijo en la espalda. ¿Ok? So, imaginémonos por un minuto este padre y este hijo, este muchacho de 12 años subiendo la montaña. ¿Ok? Quédense con esa imagen. El padre y el niño subiendo la montaña, el niño con la leña en la espalda. Y su hijo
se devuelve, no se devuelve, mira a su papá, Abraham, y le hace una pregunta que es clave, hermanos. Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¡Wow! ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¡Qué intriga! El fuego, la leña se necesita para el sacrificio. ¿Qué hace falta? Un cordero. ¿Y dónde está el cordero? ¿Y ustedes saben lo que le dice Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Por eso Abraham es el padre de la fe. No duda, confía plena. Dios proveerá. Yo no sé dónde está el cordero. Dios lo proveerá. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, lo escuchamos hace 2 semanas, el ángel aparece y le dice, Abraham, retiene tu mano, no le haga daño al niño. Dios ha visto tu fe. Inmediatamente Abraham ve un cordero que estaba liado, lo toma y lo sacrifica. Dios proveerá. Dios proveyó ese cordero. Y va a proveer el cordero inmaculado para nuestra redención, hermanos, que es Jesús, que es el Hijo amado, que es su propio Hijo, para que tú y yo seamos salvados, para que tú y yo seamos redimidos. Por eso decimos en cada misa lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la misa decimos, dichosos nosotros invitados a su cena. Y repetimos las palabras de el centurión. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, hermanos, de modo que tú y yo entramos realmente en lo que pasó en el sacrificio de Cristo el Viernes Santo, en la cruz, en el altar de la cruz. Dios, por amor, ofreció a su propio Hijo como Cordero Inmaculado por nuestra salvación. Y tú y yo podemos recibir ese Cordero. Vale destacar, hermano, porque es importante. Muchos hermanos protestantes no pueden entender esto. Solamente nosotros los católicos tenemos esta riqueza. Dios mandó la noche de Pascua. No solamente se sacrificaba el cordero, porque no solamente es matar el cordero. ¿Qué hacemos con la carne? Había que comerla. Nunca se me olvida oyendo a una protestante que se convirtió a la fe católica decir, está clarísimo en la Biblia. No solamente es creer. No, había que comerse el cordero. Tengamos siempre eso pendiente. Dios no solamente nos ofrece el sacrificio. Jesús ya se sacrificó en la cruz, ya derramó su sangre por nosotros, ya hizo el pacto de la nueva alianza. No, parte de la salvación de la alianza había que comerse el cordero. Y tú y yo tenemos el privilegio de comer el Cordero Santo, de recibir la gracia de Dios. Por eso le invito, hermanos, si tú o alguno de ustedes todavía no comulgan, ojalá, yo sé que a veces es muy difícil y muchos están luchando por esa posibilidad. Tenemos el gran regalo de no solamente de ofrecer el Cordero Santo, sino también de comer ese Cordero que nos trae la salvación, que nos da la gracia, que nos da la paz. Bien, hermanos, pues yo he hablado muchísimo. Ya rapidito, Moisés es otra figura de Jesús. Eso está clarísimo. Este domingo, ¿qué escuchamos? A Moisés en el monte Sinaí dando la ley, los 10 mandamientos, ¿okay? Que son el código de la alianza del Sinaí. ¿Quién es el nuevo Moisés? El nuevo que da la ley nueva en una montaña. Jesús. Jesús dio la bienaventuranza. Es la nueva ley del Nuevo Testamento. En la montaña de las bienaventuranzas. Jesús es el nuevo Moisés.
Es el que nos hizo pasar de la esclavitud a la libertad, a la tierra prometida. Así como Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, es decir, de la esclavitud, para llevarlo cruzando por el Mar Rojo, el agua, para cruzar y llegar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Jesús? Jesús es el nuevo libertador, que nos saca de la esclavitud del pecado, nos pasa por el Mar Rojo, el agua, donde son hundidos nuestros pecados, así como escuchamos igual en la vigilia pascual, ese pasaje hermosísimo de la noche de cuando atraviesan el Mar Rojo, que fueron hundidos el faraón y toda sus caballería. Los padres de la iglesia hablan, bueno, pues así, todos nuestros demonios, nuestros pecados son sumergidos en las aguas del bautismo para pasar al otro lado, a la tierra prometida. Entonces Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo Moisés. Por último, ya quiero mencionar para ir terminando, es a José, el hijo de Jacob. Y lo escuchamos esta semana en la lectura, no sé si recordarán, José, está clarísimo que es tipo de Jesús, ¿verdad? Primeramente, es el hijo más amado de Jacob. Segundo, ¿qué escuchamos en la lectura? Que fue un trozo de esa lectura. Dice que sus propios hermanos lo vendieron, lo que van a hacer con Jesús, sus propios discípulos, por unas cuantas monedas. Entonces hay varias cosas que pasan en esa historia de José que resumen la vida de Jesús, que es lo que va a pasar al final, que es que José se va a convertir en aquel que va a salvar no solamente a su familia, sino a todo el pueblo de Israel. Entonces, ese día, cuando escuchamos esa lectura de José y cómo fue vendido a los hermanos, dice que terminó en Egipto, ¿ok? Terminó en Egipto. Fíjense lo que llamamos la paradoja, ¿no?, del Evangelio, la paradoja de los misterios de Dios. Ese día escuchamos el Salmo que dice, la piedra desechada por los arquitectos se convirtió en la piedra angular. José era esa piedra que nadie quería. Este es un soñador. Vamos a deshacernos de él. ¿Ok? Le tenían envidia. Esa piedra es Jesús. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular, la piedra necesaria, la piedra clave para sostener todo el edificio. A José parece que no servía, pero José se va a convertir en el Salvador. Llegó a Egipto, llegó a ser el segundo en el trono de Egipto, y cuando el pueblo de Dios tenía hambre, estaba en la miseria, ¿a quién recurrieron? A Egipto. ¿Con quién se encontraron? Con José. José no solamente que le abrió la puerta y le dijo tengan alimento, sino que lo perdonó. ¿Ok? Lo que va a hacer Jesús con nosotros en la cruz a sus propios enemigos, y que escuchamos también todos los Viernes Santos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces José es claramente una figura de quién es Jesús. Él se va a convertir, el que va a invertir, el desechado, el que fue vendido, el que nadie quería, se va a convertir el que va a traer la salvación a su propio pueblo, a su propia familia. Eso hizo Jesús con nosotros. Él fue desechado, no se le tomó en cuenta, pero él es la piedra angular que nos va a salvar a todos. Por eso termina el libro del Génesis, es una historia larga de José. Dice el Génesis ya en el capítulo 45, fíjese lo que va a decir. José diciendo, y Dios me envió delante de ustedes para preservarlo hasta la posteridad sobre la tierra y para darle vida por medio de la gran liberación. ¿Ok? Eso mismo va a ser Jesús. Eso mismo va a ser Jesús con todos nosotros.
¿Ok? Hay muchos paralelos, podríamos decir, que aparecen en ese libro entre Jesús, entre José y Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, él tenía, cuando fue presentado al faraón, tenía 30 años. ¿Ok? 30 años como Jesús. Entonces, hermanos, eso solamente es una pincelada, ¿ok? Porque no podemos cubrir a todos, pero sabemos que hay muchos otros que representan a Jesús, que lo hemos oído ya en otras ocasiones, pero para que nos quedemos por lo menos con esas 4 figuras, ¿ok? Que he mencionado: Jonás, Abraham, Moisés y José, el hijo de Jacob. Sabemos que hay otros, David y Melquisedec y muchos otros que también son tipo de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Ojalá que esta reflexión nos sirva, para pregustar la palabra de Dios, ¿verdad? Para entrar en este misterio del amor de Dios, que Dios fue tejiendo toda la historia de la salvación desde el principio. Desde el principio. Y en este tiempo de pandemia, de tanta dificultad, a veces es difícil ver los caminos o entender los caminos de Dios. Pidámosle al Señor luz, que nos ayude a entrar en este misterio tan importante, que es el único que nos salva, hermanos, que es pasar de la muerte a la vida, la Pascua, el Cordero de Dios que se va a ofrecer por ti, por mí, y se ofrece cada año y se ofrece en cada Eucaristía, que podamos vivirlo, participar, para así, rebosante de alegría, poder resucitar con el Señor y experimentar su luz, su misericordia, su perdón y su gracia. Así que feliz noche a cada uno de ustedes. Así que le doy nuevamente las gracias a todos los que se han unido después que lo mencioné, a Ana Morales, a Isberta Domínguez, Ani Luz, Consuelo Checo, María Esteves, Alexandra Aybar, Carmen Rodríguez, Guadalupe, Luz Vargas, Dominga Fernández, Auristelia Pimentel, Marc Bonilla, Argelia Galán, Orlando Ten, Marisa Rosario, Maribel Castro, Norma Hernández, Alexandra Aybar, Dulce Martínez, Cepeda Flora, Malibel Castro, María Calderón, a ver si no me queda nadie, ok, Adelina Núñez, Jacqueline López, Osiris Castellanos, Adriana Priego, Evelyn Reed, Luz Vargas, Matías Zúñiga, Orlando Ten, creo que lo mencioné, Raiza Padilla, Nuris Rodríguez, Osiris Castellanos, Lilian Celadilla, Isberta Domínguez, Dora Castillo, Ana Castillo, Arsenia Paulino. Bien, yo espero que lo haya mencionado a todos. De todo modo, hermanos, seguimos unidos en la oración. Gracias nuevamente por su atención y sigamos orando los unos por los otros, ¿ok? Pidándole mucho al Espíritu Santo que nos ayude a profundizar la palabra de Dios, que es alimento, que es luz en estos tiempos difíciles, para que verdaderamente, siguiendo más a Jesús de cerca en su pasión y su muerte, podamos participar de su resurrección. Que así sea. Y yo le dejo con mi bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de la misericordia le guarde y les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares. Le dé esperanza, le dé fortaleza, le dé salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche a todos. Que Dios les bendiga. Abrazo.